Porfa. Sí, Susana, la estamos viendo. Bueno, vamos iniciando. Hoy vamos a hablar de un tema que a mí personalmente me parece súper chévere y súper interesante porque digamos que pues tiene mucha información y muchas cosas interesantes y adicionalmente porque creo que cada vez es más relevante y cada vez lo aplicamos más en nuestra rutina y es la fotoprotección. Mi nombre es Susana Gómez Vélez, soy médica general egresada de la Universidad CES. Y pues bueno, cualquier duda, cualquier cosa que tengan, porfa, abren el micrófono porque no puedo ver el chat. Para esta charla, pues les tengo este contenido. Vamos a iniciar como con una introducción y un poquito como de historia sobre la fotoprotección y sobre los bloqueadores. Vamos a hablar sobre el espectro solar, vamos a hablar sobre la fisiopatología, tanto de la piel, sobre cómo actúan los bloqueadores y el daño cutáneo pues, que se induce por la luz ultravioleta. Vamos a hablar de los cambios cutáneos que podemos ver secundarios a la radiación. Vamos a hablar de protección solar sistémica y tópica. Vamos a hablar del FPS, que es un tema importante y que a veces nos puede crear un poco de confusión. Y vamos a finalizar con unas conclusiones. Entonces, para empezar, digamos que el sol pues es súper importante, es fuente de vida, es importante para nosotros como organismos en la síntesis de vitamina D, es importante para las plantas, pero digamos que de manera crónica y como exposición permanente también genera un riesgo ambiental. Y es allí donde nos podemos empezar a exponer a las quemaduras, a la fotosensibilidad, a la fotodermatosis, a la inmunosupresión, al fotoenvejecimiento y a la fotocarcinogénesis. Digamos que este tema ha tomado mucha relevancia porque ya somos una población con mayor esperanza de vida. Somos además seres humanos que realizamos más actividades al aire libre, entonces el tema de deportes, el tema de trabajar también en zonas al aire libre y el tema de que cada vez nos vemos más expuestos a que ya la capa de ozono en ciertas áreas no existe, nos hace tener presente que el ser humano ya está más expuesto como tal a la radiación ultravioleta, como está ya especificado por la OMS, el cáncer de piel es el cáncer más frecuente en el mundo y teniendo en cuenta todo lo anterior, pues la fotoprotección es muy importante y cuando decimos fotoprotección hacemos referencia a todo lo que pueda prevenir el daño crónico secundario a exponernos de manera crónica en la piel. Como un poquito de historia, pues digamos que uno puede encontrar diferentes fuentes y diferentes resultados desde dónde viene pues tanto los bloqueadores y el tema de la radiación. En el siglo XIX, Johannes Ritter fue, digamos, el que descubrió que el sol, además de tener luz visible, también tiene radiación ultravioleta. Digamos que hablamos de radiación cuando es ese espectro que no podemos ver a través de los ojos y la división que se hizo por primera vez del espectro fue por W. Clovens en 1953. En 1970 esa radiación se ajustó un poco a lo que hoy conocemos como radiación ultravioleta C, ultravioleta B, ultravioleta A1, ultravioleta A2 y hoy por hoy sabemos que la radiación puede penetrar incluso 60 centímetros por debajo del agua, la radiación ultravioleta no se filtra por los vidrios, cosa que antes, digamos, no se tenía en cuenta. El primer fotoprotector, hay un poco de diferencias entre cuál fue el primero que se realizó, si fue por Franz Greiter o si fue por Benjamin Green. Digamos que Franz Greiter era un estudiante de química que realizaba muchas actividades al aire libre y como realizaba estas actividades empezó a presentar quemaduras solares y él dice que, pues hay historia que dice que en 1938 él fue el primero en realizar una molécula que protegía sobre el sol,
Pero también hay estudios que nos hablan de que fue Benjamin Green durante la Segunda Guerra Mundial, en toda esta población de marinos y de militares que estaban pues expuestos tanto al sol, descubrió que el aceite rojo de parafina podía bloquear los rayos ultravioletas, lo empezó a desarrollar en moléculas de aceite y lo empezó a utilizar en este tipo de población. En los 50 y en los 60 se empezaron a utilizar metales como el zinc y el titanio y los derivados del PAVA que se empezaron a utilizar en aceites, pero digamos que en ese entonces eran sobre todo moléculas que se utilizaban era más con el fin del bronceado, más no con el fin de la fotoprotección. Y era una población que todavía estaba como muy arraigada a las ideas de que pues el bronceado era muy bonito, que nos gustaba mucho el tema de estar bronceados, que las gafas eran más por un tema de estética, más no por proteger los ojos y la piel de la radiación. Entonces, digamos que si bien es algo que se viene desarrollando hace mucho tiempo, pues sí vemos que hay un cambio en la historia de cómo lo hemos venido enfocando y cómo lo hemos venido utilizando. En cuanto a los melanocitos, pues ya hemos hablado en las presentaciones pasadas un poquito sobre semiología y sobre histología, pero así como a modo importante, recordemos que los melanocitos hacen parte del 5% de la población de las células epidérmicas. El origen de estas células es a partir de la cresta neural y de ahí migran hacia la epidermis y los folículos pilosos y son las células encargadas de darnos pigmento de la piel, del pelo y de los ojos. Esto lo realizan mediante un proceso que se conoce como la melanogénesis, que pues es la producción como tal de la melanina, y esta melanina se realiza a partir de la oxidación de la tirosina. Se guarda como tal en los melanosomas y esa melanina es como tal uno de los cromóforos encargados de protegernos contra la radiación ultravioleta. Tiene además una función súper importante que es la función inmunitaria y digamos que hace parte de la respuesta inmune porque es además una célula presentadora de antígeno, nos ayuda como tal en disminuir los radicales libres y en la producción de citoquinas y quimoquinas. Y es por esto que no es el hecho de que la piel oscura tenga más melanina, sino que el melanosoma es más grande y es por esto que hoy se conoce que no es que a la piel oscura no le dé cáncer de piel, sino que sí tienen menor riesgo porque tienen mayor protección contra la radiación ultravioleta y mayor función inmunitaria. Ya para entrar en cuanto al espectro solar, entonces el espectro solar, como lo pueden ver en la imagen de la derecha, digamos que lo dividimos en lo que nos compete pues en esta charla, en radiación ultravioleta, en luz visible y en luz infrarroja. De la radiación ultravioleta hacemos una división en ultravioleta C, ultravioleta B, ultravioleta A. La luz visible como tal es lo que podemos ver con nuestros ojos y se tiene en cuenta a partir de 400 nanómetros. Y ya cuando hablamos de la luz infrarroja estamos hablando sobre todo por encima de los 700 nanómetros y es sobre todo aquella que se puede expresar a través de nuestros dispositivos electrónicos. La radiación ultravioleta hace parte del 10% del espectro solar, la luz visible del 40% y la luz infrarroja del 50%. Y a veces tenemos la duda de que, digamos, si estoy en Cartagena, ¿será que me quemo más? Si estoy en Bogotá, ¿será que me quemo más? Pero ya se sabe que por cada 1000 metros sobre el nivel del mar, la radiación aumenta en un 5 o un 10%. Entonces, ciudades que están más altas sobre el nivel del mar tienen mayor riesgo de radiación. Y en esto también hay que tener en cuenta que hay superficies que además tienen índices de refracción. La nieve, por ejemplo, tiene el 85% de refracción, el agua tiene hasta el 20% de refracción, la arena el 17%, el pasto el 10% y el asfalto hasta el 2%. Esto pues es importante tenerlo en cuenta porque si bien entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde son como las horas de mayor radiación que podemos recibir, también es importante tener en cuenta que el estar en ciertas superficies nos puede aumentar incluso más lo que podemos recibir de radiación solar.
Entonces, para entrar ya como en las radiaciones que nos interesan, como tal la radiación ultravioleta, digamos que en teoría no debería pasar hacia la superficie terrestre porque toda es filtrada por la capa de ozono. Esta está en un espectro de 270 y 280 nanómetros. eh, ya más importante sí es la radiación ultravioleta B y la ultravioleta A. La ultravioleta B está entre los 290 y los 320 nanómetros, penetra hasta la epidermis, el 5% de ella alcanza la superficie terrestre, pero es muy importante porque se asocia hasta un 20% del daño que produce en la piel. Los principales cambios que podemos ver en ella, gracias a exponernos a ella, son los de eritema, y digamos que cuando pensamos en radiación ultravioleta B, deberíamos pensar en los cambios asociados al inicio del cáncer de piel. Cuando hablamos de la radiación ultravioleta A, es un espectro que va entre los 320 y los 400 nanómetros. Digamos que la radiación ultravioleta A se divide en corta y larga. La corta va entre los 320 y los 340 nanómetros y la larga va entre los 340 y los 400 nanómetros. La radiación ultravioleta A penetra hasta la dermis profunda, se asocia con cambios de pigmentación, y así como la radiación ultravioleta B inicia los cambios del cáncer de piel, la radiación ultravioleta A se asocia con la perpetuación de los cambios del cáncer de piel. El 95% de ella alcanza la superficie terrestre, pero se asocia a un 5% del daño secundario a la radiación. La luz visible es la que está por un espectro de 400 a 700 nanómetros, penetra toda la dermis y se asocia a cambios de pigmentación, sobre todo cuando esta se asocia a radiación ultravioleta. Ya en una siguiente diapositiva les voy a resumir todo esto en una tabla para que nos quede como más fácil de entender. Y la luz infrarroja, como les decía, la podemos encontrar obviamente por el sol, pero sobre todo en nuestros aparatos electrónicos, en computadores, celulares, tablets. El espectro va por encima de los 700 nanómetros, también penetra toda la dermis, y los cambios, digamos que los han dividido un poco según los fototipos. En el fototipo 1 a 3 se evidencia cambios de fotoenvejecimiento, y en los fototipos 4 a 6 han evidenciado sobre todo cambios de pigmentación. Esta es la tabla de la que les estaba hablando. Digamos que cuando hablamos de radiación ultravioleta, pues que nos incluye ultravioleta A y ultravioleta B, es de lo que más conocemos de fotoenvejecimiento, y es como la mayoría de estudios que hoy en día tenemos se ha visto muy asociado a daño directo e indirecto del DNA y a cambios del P53. Digamos que estos cambios se generan de manera irreversible, y al crear un cambio en el ADN nuclear, que es otro de nuestros cromóforos cutáneos, pues empiezan a generar cambios en los dímeros de pirimidina. Nosotros normalmente tenemos los queratinocitos que nos ayudan a reparar estos daños, pero eventualmente este mecanismo se agota y empezamos también a ver que el queratinocito no puede reparar todo, y secundario a esto se presentan cambios en el genoma. Y ahí es donde empezamos a ver manifestaciones como queratosis actínicas, carcinomas escamocelulares, carcinomas vasocelulares. Se ven ruptura de fibras de colágeno, disminución en la síntesis de colágeno. Cuando hablamos de la luz visible, los estudios que tenemos la mayoría son in vitro, porque pues es muy difícil hacer estudios en donde vamos a exponer a población, pues sobre todo cuando sabemos que ya hay daños secundarios. Pero estos estudios in vitro nos han demostrado que con la exposición más de una hora ya se generan radicales libres, y cuando esta exposición se da por más de 48 horas a luz visible, ya hay estrés celular, ya hay retracción citoplasmática, las proyecciones citoplasmáticas se vuelven largas, hay retracción celular, se altera la morfología de los fibroblastos y de la matriz extracelular. Y ahí hay algo importante que aclarar, y es que los cambios de la luz visible sobre todo se han visto asociados a la radiación ultravioleta, sobre todo por el aumento de la inflamación y el daño mitocondrial,
pero también hay estudios in vitro en donde se ha visto que si se utiliza con luz infrarroja, sobre todo de manera en pacientes que se han realizado procedimientos estéticos, se puede llegar a mejorar arrugas finas y hay ciertos hallazgos de que hay fotorrejuvenecimiento, pero como les digo, cuando vemos la asociación de luz visible con radiación ultravioleta, los cambios en términos generales son nocivos y generan hiperpigmentación. Y como tal, les quiero hablar de la luz azul. La luz azul hace parte pues de la luz visible, porque digamos que con la luz azul es con la que se ha visto la mayoría de los efectos nocivos y en los estudios se ha visto que se da por la activación de la vía de la quinasa IP38. Esta activación genera fosforilación de factores de transcripción, generando melanogénesis y secundario a esa melanogénesis, cambios de hiperpigmentación y de eritema. Hay además ya también estudios que reportan que se disminuye la viabilidad celular, se disminuye el colágeno tipo 1 secundario a la exposición de luz azul y que hay un aumento en los radicales libres y en las metaloproteinasas, pero cuando estudiamos la luz azul de manera aislada no hay una modificación del P53, cosa que sí se ve con la radiación ultravioleta. Lo que sí se ha visto también con la luz azul es alteración en las mitocondrias y alteración de los fibroblastos, lo que también podría pues como generar cambios a nivel de esa dermis. Ya para hablar como tal, entonces, ¿qué podríamos encontrar como cambios cutáneos? Entonces, así como idea principal, quedémonos con que el 90% de los cambios que vemos con la edad son secundarios a la radiación ultravioleta. Y esos cambios están asociados con cambios en la elasticidad, aparición de léntigos, cambios en la pigmentación. ¿Y cómo podemos explicar esos cambios? Esos cambios se explican porque los rayos que recibimos, la radiación ultravioleta que recibimos, se absorbe por el ADN. Como les decía, el ADN es uno de nuestros, el ADN nuclear es uno de nuestros cromóforos. Esa absorción genera formación de dímeros de pirimidina. Los queratinocitos que normalmente están para reparar el daño, eventualmente se agota ese mecanismo y no tienen la capacidad de seguir reparando el daño que se empieza a inducir en ese ADN nuclear. Se presentan mutaciones a nivel del P53, hay inflamación secundaria al aumento de los radicales libres y de las metaloproteinasas, y secundario a todo esto y al no tener formas de seguir reparando los cambios, hay un daño acumulativo en el ADN, lo que empieza a generar cambios en nuestro colágeno, en la elastina, en las células que tenemos a nivel de la piel y un aumento en la actividad mitótica, y ese aumento en la actividad mitótica se termina transfiriendo en una queratosis actínica que secundariamente es un carcinoma escamocelular o en un carcinoma vasocelular. Esta foto pues creo que por lo menos a mí en redes sociales me ha aparecido últimamente mucho. Es un caso que presentaron en el New England Journal of Medicine de un paciente de 87 años que los últimos 20 años trabajó como conductor de un camión y la mitad de su cara estuvo expuesta, la mitad de su cara izquierda estuvo expuesta como era conductor, estuvo expuesta por la ventana a radiación, y la otra mitad de la cara pues tenía menor exposición. Y pues digamos que estudiaron como todos esos cambios y diferencias que se pueden ver en una misma persona solo por secundario como a su trabajo y a las exposiciones que recibía. Y digamos que me pareció súper bonito el ejemplo para poder hablar de fotoenvejecimiento. Cuando hablamos de fotoenvejecimiento son todos esos cambios en cuanto a las funciones y a la apariencia de la piel secundario a la exposición repetida a la radiación ultravioleta. Para generar estos cambios hay múltiples procesos implicados, entre ellos el aumento de metaloproteinasas, el aumento de radicales libres, el aumento de citoquinas proinflamatorias, y lo que les decía ahora, el 90% de estos cambios que vemos con la edad son asociados a la radiación ultravioleta y secundarios a un daño acumulativo que tenemos a nivel del ADN por esta radiación y a la disminución reparadora de los queratinocitos que nos impiden poder modificar ese daño que ya se está generando en el ADN.
Cuando presentaron pues este caso del paciente, pues digamos que es el ejemplo perfecto de dermatoeliosis o fotoenvejecimiento, también lo que conocemos como el síndrome de Fabre-Racouchut, y son básicamente cambios que se ven a nivel de la dermis, en donde podemos ver engrosamiento, destrucción de fibras elásticas, la acentuación de arrugas, comedones abiertos, elastosis nodular. Digamos que son cambios que principalmente los describen a nivel periorbitario, pero pues los podemos ver en la gran mayoría de la piel que se expone a la radiación ultravioleta. Ya para entrar un poquito como en temas de histología, digamos que cuando hablamos de la epidermis, los cambios más importantes que se pueden ver son áreas atróficas versus hiperplásicas, la atipia nuclear secundaria pues a todo este cambio que se genera en el ADN, y se pueden ver también cambios en el número y la distribución de las células de Langerhans. En cuanto a la dermis, acuérdense que los cambios de la dermis pues son los más importantes secundarios a la radiación ultravioleta. Aquí lo más importante es el tema de la elastosis, que es ese material basófilo que se empieza a ver a nivel de la dermis media y superficial, y ese depósito de matriz extracelular secundario a las metaloproteinasas. En cuanto ya al tema de fotoprotección, entonces digamos que la fotoprotección la podemos ver, la podemos dividir en sistémica, en fotoprotección tópica, y pues digamos que también hay unos medios físicos que nos ayudan a prevenir todo el daño solar. En cuanto a la fotoprotección sistémica, digamos que pues hay algunas moléculas de las cuales se han hablado en estudios que nos pueden prevenir el daño, pero sobre todo se han visto que pueden prevenir siempre y cuando estén asociadas a fotoprotección tópica. Entonces, pues les quiero hablar de ellas, pero sí quiero que nos quedemos con la idea de que no reemplazan como tal la fotoprotección tópica. Serían un medio ideal porque digamos que al ser sistémica, pues abarcarían la totalidad de la piel, no necesitarían de reaplicación, no se eliminarían por sudor, pues tendrían como ciertos componentes que la fotoprotección tópica todavía no ha podido abarcar, pero digamos que no hay estudios en los cuales todavía ya se hable de que la fotoprotección sistémica sea mejor que la tópica o que los medios físicos. De fotoprotección sistémica encontré principalmente dos moléculas, uno los betacarotenos en dosis de 120 a 180 miligramos al día. Son moléculas que disminuyen la erupción solar y la urticaria solar, pero no disminuyen los carcinomas cutáneos. Entonces ahí entra la importancia de la fotoprotección tópica. Y la segunda, el Polypodium leucotomos, que es una sustancia de origen natural, es rica en polifenoles, en dosis de 7.5 miligramos por kilo, perdón, protege de la radiación ultravioleta reduciendo el eritema y la depresión de células de Langerhans, pero todo se ha estudiado principalmente asociado a fotoprotección tópica. Entonces, pues digamos que tampoco es un reemplazo para los bloqueadores solares. Ya como tal de la fotoprotección tópica, digamos que antes de hacer esta charla, pues yo pensaba que escoger un bloqueador pues era un poco más sencillo. Ya uno empieza a ver que pues tienen mucho desarrollo y tienen muchas sustancias que tal vez uno no conoce y que uno no se voltea a mirar, pero lo importante de ellos es que previenen como tal la quemadura, impiden la inmunosupresión local y sistémica, previenen las mutaciones del P53 y por ende no permiten la formación de esos dímeros de timina de los cuales habíamos hablado inicialmente, pues que finalmente son los que se asocian a ese cambio del ADN que no podemos seguir reparando de manera indefinida. La fotoprotección tópica, ahí empezamos a hablar de dos tipos de moléculas, tenemos filtros físicos y tenemos filtros químicos. Cuando hablamos de filtros físicos, básicamente estamos hablando de las pantallas. Las pantallas nos protegen tanto de la radiación ultravioleta A como de la radiación ultravioleta B. Digamos que las pantallas han tenido ahí un poquito como
de disconfort en los pacientes porque se asocian con ese aspecto blanquecino que se puede ver, sobre todo cuando nos tomamos fotos con flash, o, que los pacientes muchas veces dicen quedo como un mimo, quedo muy blanco, eso no me gusta, ese efecto sobre todo se asocia a las pantallas. Porque pues es un filtro físico, están creadas a base sobre todo de polvos, aunque para mejorar este aspecto han intentado reducir un poco la dosis que se requiere para que como tal no genere ese reflejo. Las principales moléculas que se utilizan son el dióxido de titanio, el óxido de zinc y el óxido de hierro. Es el filtro como tal más efectivo porque lo que genera es un reflejo como tal de la radiación, entonces evita como tal incluso que penetre a las capas de la piel. Se usan mayores de 6 meses y tiene bueno que es medio con, tiene pues como de interesante que son buenos con el medio ambiente, están aprobados con el medio ambiente, entonces pues digamos que ese es otro de los aspectos como a destacar de ellos. De los filtros químicos son cosméticamente más aceptados, no generan ese efecto blanquecino del cual los pacientes se quejan, pero a veces puede generar reacciones de contacto. Cuando hablamos de filtros químicos que nos protegen de UVB, estamos hablando principalmente del PAVA, de los salicilatos, del otocrileno, de los cinnamatos. Y cuando hablamos de filtros químicos que nos protegen de la radiación ultravioleta A, estamos hablando de las benzofenonas, las antralinas, el avobenzonona y el ácido tereftalideno. Hay un filtro químico como tal que protege la radiación ultravioleta A y la radiación ultravioleta B, que es el Tinosorb SIM, y digamos que es como el que ahorita pues se está utilizando en mayor medida. Tienen de negativo que se han asociado con ser contaminantes para el medio ambiente, eh, pero pues digamos que son en este momento los que más encontramos el otocrileno y el cinamato. Ya cuando hablamos como tal del FPS, entonces digamos que el FPS es como tal un indicador de eritema, o sea que cuando vemos FPS en un bloqueador básicamente nos está hablando de protección contra radiación ultravioleta B. Hoy sabemos que un SPF de 30 nos protege en un 97.5% contra la radiación ultravioleta B y es un indicador en tiempo, o sea, nos dice es cuántas veces nos aumenta el tiempo al que nos podemos exponer al sol para generar eritema. Entonces, si yo normalmente soy una persona de un fototipo claro, que en más o menos 3 minutos de exponerme al sol sin protección me pongo eritematosa, empiezo a sentir que la piel ya está rojita, caliente y estoy utilizando un SPF de 15, lo que debemos hacer es multiplicar 3 por 15, eso nos habla de 45 y esos son los 45 minutos que nos aumentaría para generar ese eritema que normalmente yo genero en 3 minutos. Pero esto es una base de tiempo que está estudiada si nos aplicamos normalmente 2 miligramos por centímetro cuadrado en la piel y ya sabemos que la población normalmente utiliza 1.5 miligramos por centímetro cuadrado de piel. Entonces, no es como una regla universal que sí o sí, si estoy utilizando SPF 30, lo multiplico y sí o sí eso es lo que me voy a demorar porque eso depende de varios factores, que utilice la cantidad adecuada, que el tema del sudor o de exponerme al agua, lo que ya habíamos hablado de la refracción, sobre todo con superficies como la nieve o el agua, o si estoy en el pavimento, o sea, todos estos otros factores que pueden implicar en que yo genere eritema de manera más fácil o menos fácil, para que también pues como que lo tengamos presente y no nos quedemos con que es una regla universal. Y les traje estos ejemplos, no es para hablar de marcas, pues digamos que no es como lo que nos compete pues en el semillero, pero sí para que sepamos qué buscar en los bloqueadores. Entonces digamos que cuando generalmente vemos un bloqueador, la información que nos brinda uno es el SPF, que ya sabemos que si utilizamos un SPF 30 más o menos estoy protegiéndome del UVB en un 97%. Nos brinda también información de si tiene protección contra UVA,
Vemos adicionalmente una palabra que dice HBL, que eso me habla de luz visible, o sea, también me protege de luz visible, que ahí principalmente ya sabemos que la luz visible se asocia es con efectos nocivos de la luz visible azul. Y vemos también una frasecita que nos diría IRA. Cuando veo IRA me están hablando de que también me protegería de luz infrarroja. Entonces, si digamos estoy viendo el bloqueador de abajo, estoy viendo que tiene el SPF, tiene UVB, tiene UVA, tiene luz visible, tiene luz infrarroja. Y adicionalmente, si estoy viendo tanto el de arriba como el de abajo, tiene adicionalmente uno que dice PA y cuatro cruces. Esas cuatro cruces me hablan de la medida de pigmentación. O sea, me dicen qué tan efectivo es para evitar la pigmentación, y entre más cruces tenga la SPA es más efectivo para evitar que yo me pigmente. Y adicionalmente, para escoger un bloqueador, pues entonces digamos que ahí ya entrarían criterios de cremas, emulsiones, spray, entonces lociones. Entonces digamos, si estoy hablando de pieles maduras, pues podríamos escoger protectores como cremas. Si estoy pensando en pacientes que tienen acné, tal vez podríamos preferir lociones. Si estoy pensando en pieles mixtas, tal vez pueda ser mejor la emulsión. En deportistas, sobre todo por la facilidad de aplicación, los sprays son una buena opción. Esa ya es más como en términos de como la presentación del bloqueador, pero como tal, en cuanto a la protección, los otros datos son como los que uno debería tener en cuenta. Y los medios físicos, que creo que es lo más importante de esta presentación, adicionalmente pues a la no exposición en las horas críticas que ya les dije. Los medios físicos nos protegen de UVB y de UVA. Digamos que en cuanto a medios físicos, es importante la ropa, los sombreros, los lentes de sol. La ropa, digamos, ya se ha estudiado diferentes cosas, se sabe que el nylon y el poliéster de doble punto, sobre todo si son oscuros, tienen mucha mayor protección. Años en redes sociales, que consiste en creadores. Tienen mucha mayor protección que si utilizamos algodón, y mucha mayor protección que si utilizamos algodón claro, por ejemplo. Los medios físicos también protegen de radiación ultravioleta y luz visible. Adicionalmente encontramos ropa que tiene detergentes, entre ellos el Tinosorb, que puede aumentar hasta el 5% la protección que ya tienen de base. Tienen de bueno que pueden cubrir gran parte de la superficie corporal. Entonces el tema de utilizar manga larga, pantalón largo, sombrero de ala ancha, y los lentes de sol, que obviamente para la protección de la retina pues son súper importantes. Y en cuanto a los medios físicos, tener presente que si utilizamos la ropa húmeda, se disminuye la protección. Si utilizamos ropa clara, ropa blanca, ropa beige, azul clarito, ese tipo de colores, la protección está mucho más disminuida. Y que si en la ropa además aplicamos blanqueadores, también eso puede disminuir la protección. Les quería hablar un poquito como de cosas nuevas que se han estado como hablando, entre ellas las enzimas reparadoras. Entre las enzimas reparadoras existe el T4-Endo-B. El T4-Endo-B es una enzima bacteriana que repara el ADN por actividad exonucleasa. Se ha visto que repara el ADN siempre y cuando se asocie a bloqueador solar, y repara el ADN mediante la reparación de los dímeros de pirimidina, que normalmente pues son los que se asocian con ese daño permanente del ADN secundario a la exposición solar. Lo mismo que les decía con la protección sistémica. Son moléculas nuevas, apenas se están estudiando, no reemplaza la fotoprotección con medios físicos, y no reemplaza la fotoprotección con bloqueadores solares. Simplemente pues se los quería como mencionar porque me pareció curioso, y pues se está hablando ya de esto. Y lo segundo, los antioxidantes. Digamos que los antioxidantes hay de dos tipos: los enzimáticos y los no enzimáticos. De los enzimáticos está la superóxido dismutasa, la peroxidasa, el glutatión reductasa y la catalasa. Pero de los que más se habla son de los no enzimáticos, que son la vitamina E y la vitamina C.
para que sean eficientes se ha visto que se necesitan en dosis muy altas y para alcanzar estas dosis tan altas se asocian generalmente con intolerancia gástrica o con irritación cutánea. Y los efectos que se logran con ellos generalmente también se requiere que vayan de la mano de un bloqueador solar. Entonces, la vitamina C, pues que es mucho más potente que la vitamina E en cuanto a fotoprotección, es esencial para la síntesis de colágeno y pues se ha visto que mejora la hiperpigmentación secundaria a la radiación ultravioleta. Y la vitamina E se ha visto que tiene efectos en cuanto a disminución del cáncer de piel en ratones y que previene el daño de ADN. Pero como les decía, digamos, la vitamina E se necesitan 3 gramos al día y de la vitamina C se necesitan 2 gramos al día. Entonces, pues tener presente que son dosis altas y que igual se deben asociar con fotoprotección tópica. Y los carotenoides son unos antioxidantes, sobre todo se ha visto que previenen el daño ocular de secundario, pues como a la degeneración de la mácula, pero pues apenas se está como estudiando estas moléculas y no se ha visto pues que tengan mejor efecto que el bloqueador. Les dejo esta tablita como de otros que encontré, pues de otros agentes fotoprotectores que podemos encontrar en otro tipo de sustancias. Digamos, me llamó la atención el ginkgo biloba que tiene efectos sobre el daño solar, la inmunosupresión, la fotocarcinogénesis, el omega 3. Mejora como tal el eritema, la N-acetilcisteína que pues también la he visto sobre todo en redes sociales, la inmunosupresión, el eritema y la inflamación. Y la soya, también el fotoenvejecimiento, el eritema y la inflamación. Pero como les decía, ninguno se ha visto que sea mejor que la fotoprotección tópica y que los medios físicos. Ya a modo de conclusiones, quería pues como dejar una conclusión muy grande en esta charla porque creo que en redes sociales vemos mucho el tema del bronceado saludable, empezar como a educar a la gente y a educar a las personas que nos rodean, a nuestros pacientes, que no existe bronceado saludable. El bronceado no es saludable bajo ningún tipo de medida. Lo más importante para el cáncer de piel es la prevención y para prevenir lo más importante es evitar la exposición, sobre todo en horas donde la radiación es más alta. En nuestros celulares ya podemos encontrar nos dice en qué momento la radiación está muy alta, en qué momentos hay demasiada luz, en qué momentos está penetrando demasiado la radiación. Entonces, creo que nos podemos ayudar de todas estas herramientas. También tener presente que incluso en nuestras casas hay radiación ultravioleta porque ya sabemos qué pasa a los vidrios. Entonces, estarnos aplicando bloqueadores, estar utilizando medios físicos si estamos en la playa. Si estamos en la playa, evitar estas horas entre las 11 de la mañana y las 4 de la tarde. Tener presente que las investigaciones, pues en lo que más tenemos hoy en día es fotoenvejecimiento y fotocarcinogénesis y por eso hoy por hoy lo que más sabemos es de radiación ultravioleta, pero digamos la luz visible está tomando gran importancia en este tema y saber que también tiene un efecto nocivo para lo que es todo el tema de cáncer de piel. Saber que los medios físicos son lo que más nos protege y saber qué medios físicos utilizar ropa oscura, no quedarnos con la idea que el algodón blanco es lo más saludable, que generalmente es lo que uno ve en las zonas de la costa y zonas de sol. Evitar las quemaduras de la infancia. Ya sabemos que estos pacientes que se exponen de manera inconstante con quemaduras muy graves y que de manera crónica presentan quemaduras solares desde muy pequeños, aumenta demasiado el riesgo de cáncer de piel. Y que sepamos que la fotoprotección abarca diferentes medidas, no solamente es el tema de la aplicación del bloqueador solar una vez al día, sino utilizar los medios físicos, evitar el sol y utilizar bloqueadores mínimos con factor de protección 30 y la reaplicación de este. Esta es la bibliografía que utilicé para la charla. Si tienen cualquier duda, estoy pendiente. Muchas gracias, Doc.
Bueno, por aquí veo que alguien levantó la mano. Diego Martínez. No, fue Ok. en vez de poner el cosito, pero bueno, no sé si van a hacer alguna aclaración o si puedo hacer unas aclaraciones al respecto de la parte de fotoprotección. Mucho gusto, yo soy Diego Martínez, dermatólogo. A ver, cosas importantes. Uno, lo que dijiste, qué pena, ¿me recuerdas el nombre de quién hizo la exposición? Susana, doctor, Susana Susana. Gómez. Susana, listo. Entonces, como dijiste, Susana, lo más importante siempre van a ser las medidas de protección. Sí, ¿por qué lo digo? Porque primero, nuestros pacientes no suelen comprar buenos protectores. Segundo, los pacientes